La música vibraba como un pulso vivo dentro del bar de jazz, un lugar estrecho y elegante donde el humo y la risa se mezclaban con el brillo de los vasos. Nadie imaginaba que aquella noche ordinaria estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Los gemelos entraron juntos, idénticos en altura, gesto y elegancia, con trajes oscuros perfectamente cortados y miradas serenas que parecían haber visto demasiado mundo. Algunos clientes los observaron con curiosidad, otros, con prejuicio silencioso. En la barra, el camarero levantó una ceja, y 2 policías fuera de servicio intercambiaron una mirada cargada de sospecha. El ambiente se tensó cuando uno de los policías golpeó la barra con los nudillos y exigió identificación, su voz cargada de autoridad innecesaria. Los gemelos se miraron entre sí, un gesto casi imperceptible, una comunicación muda que solo ellos compartían desde niños. Habían aprendido a no reaccionar, a medir cada palabra. Aún así, la amenaza flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. El policía más joven se inclinó demasiado cerca, su aliento oliendo a alcohol y poder mal entendido, mientras murmuraba algo sobre saber quién manda aquí. Fue entonces cuando ella apareció entre la multitud, como una nota suave en medio de un acorde disonante. Se llamaba Lucía, y sus ojos tenían la calma de quien no teme al conflicto. Había estado observando desde una mesa cercana, atraída por la simetría de los gemelos y la injusticia evidente. Se levantó con decisión y se acercó, su vestido rojo moviéndose como una promesa. Con voz firme, preguntó si había algún problema. El policía se volvió hacia ella con desdén, pero su presencia cambió el equilibrio del lugar. Uno de los gemelos, Daniel, sintió algo abrirse en su pecho al verla. No era miedo ni rabia, sino una chispa antigua, una memoria de lo que significaba confiar. El otro, Samuel, percibió lo mismo, aunque lo ocultó tras una sonrisa educada. Lucía insistió en que todos se calmaran, y su tono desarmó al camarero, a los clientes y, por un instante, incluso a los policías. Pero la tensión no desapareció, se transformó en algo más peligroso. Los policías, heridos en su orgullo, decidieron llamar refuerzos. El bar se llenó de sirenas imaginarias antes de que sonaran las reales. Daniel tomó la mano de Lucía con delicadeza, un gesto protector que fue tan íntimo como urgente. Ella no se apartó. Samuel observó la escena con atención calculada, evaluando salidas, tiempos, riesgos. Nadie sabía que bajo aquellos trajes había placas ocultas y años de entrenamiento, ni que cada segundo estaba siendo registrado en sus mentes como evidencia futura. Cuando llegaron más agentes, la situación se volvió teatral. Órdenes gritadas, manos cerca de las armas, miradas que juzgaban antes de escuchar. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero Daniel le susurró que confiara. Sus palabras tenían el peso de una promesa. Samuel dio un paso adelante, pidió respeto, pidió calma, pidió lo que siempre se les negaba. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que las emociones se alinearan. En medio del caos, una canción lenta comenzó a sonar desde el escenario, como si el saxofón se negara a detenerse ante la injusticia. Daniel, aún sosteniendo la mano de Lucía, la atrajo suavemente hacia él, un acto casi absurdo en ese contexto, pero profundamente humano. Bailaron apenas unos pasos, respirando juntos, recordándose que el amor y la dignidad existen incluso cuando el mundo intenta aplastarlos. Samuel los cubría con la mirada, atento a cada movimiento policial, a cada posible error. La noche avanzó con amenazas veladas y promesas rotas. Los gemelos decidieron no revelar aún quiénes eran. No por miedo, sino por estrategia. Querían que cada palabra dicha, cada gesto agresivo, quedara expuesto por sí mismo. Lucía comprendió, sin que se lo explicaran, que estaba presenciando algo más grande que un abuso aislado. Cuando finalmente los policías se retiraron entre murmullos y miradas frustradas, el bar exhaló un suspiro colectivo, pero la historia apenas había comenzado. Afuera, bajo las luces húmedas de la calle, Daniel y Lucía se quedaron unos segundos más, hablando en voz baja, compartiendo sonrisas nerviosas y silencios cargados de significado. Samuel llamó a alguien desde su teléfono, su tono profesional emergiendo como una sombra inevitable. La ciudad seguía viva, ignorante del terremoto que se estaba gestando en sus cimientos, mientras los gemelos se alejaban sabiendo que el amanecer traería consecuencias, revelaciones y decisiones que cambiarían muchas vidas. El amanecer llegó con una claridad implacable. Las noticias comenzaron a circular, primero como rumores, luego como titulares que sacudieron a la ciudad. El video del bar, grabado por varios clientes,
se volvió viral, y cada segundo mostraba la escalada de arrogancia, la amenaza injustificada, la humillación pública. Cuando finalmente se reveló la identidad de los gemelos como agentes del FBI, el impacto fue devastador. No hubo fanfarria, solo hechos fríos y pruebas incontestables que hablaban por sí solas. Daniel y Samuel comparecieron ante comités internos y ruedas de prensa, sus rostros serenos contrastando con la tormenta mediática. Hablaron de procedimientos, de derechos, de la necesidad urgente de responsabilidad. Pero también hablaron de humanidad. Daniel mencionó a Lucía, no como un escudo, sino como un recordatorio de que el valor puede venir de lugares inesperados. Ella, por su parte, enfrentó cámaras y micrófonos con una dignidad que inspiró a muchos, confesando que el amor no siempre nace en la calma, sino a veces en el fuego. Las investigaciones avanzaron con rigor. Los policías implicados fueron suspendidos, luego procesados, y el caso se convirtió en un precedente. Samuel trabajó incansablemente detrás de escena, armando el rompecabezas legal con precisión quirúrgica. Daniel, en cambio, se permitió sentir. Se permitió enamorarse. Con Lucía caminaban por parques y calles anónimas, redescubriendo la ciudad como dos personas comunes, compartiendo cenas sencillas y conversaciones profundas sobre miedo, esperanza y futuro. Hubo noches en que el peso de la responsabilidad amenazó con separarlos. Daniel dudó, temiendo que su vida no fuera compatible con la de ella. Lucía lo sostuvo entonces, recordándole aquel primer baile absurdo y necesario, aquella promesa susurrada entre sirenas. Samuel observaba desde la distancia, orgulloso y atento, encontrando también su propio reflejo en una colega del buró con la que compartía largas horas y silencios cómplices, un romance discreto que creció con la misma solidez que su confianza profesional. Cuando el juicio concluyó, la sala guardó silencio. La sentencia fue clara, y con ella llegó un cierre que no era venganza, sino verdad. La ciudad aprendió a mirarse al espejo. El bar de jazz reabrió con una placa discreta que hablaba de dignidad y memoria. Daniel y Lucía regresaron una noche, se sentaron en la misma mesa y bailaron de nuevo, esta vez sin miedo. Samuel brindó con ellos, sabiendo que algunas batallas no se ganan con armas, sino con paciencia y amor. Al final, no hubo aplausos estruendosos ni finales perfectos. Hubo algo mejor, continuidad. Vidas que siguieron adelante con más conciencia, instituciones obligadas a cambiar, y un amor nacido en la amenaza que se transformó en refugio. Bajo las luces del bar, la música volvió a sonar, y la ciudad, un poco más despierta, aprendió que la justicia no siempre irrumpe con violencia, sino que a veces entra de la mano, bailando despacio, decidida a quedarse. La música seguía flotando en el aire como una promesa que se negaba a disiparse. Daniel observó a Lucía mientras ella reía con una suavidad que contrastaba con el peso de los días recientes. Habían aprendido a caminar con cuidado, a no dar nada por sentado. Cada mirada compartida era una tregua, cada roce de manos un pacto silencioso. Samuel, sentado frente a ellos, giraba lentamente su vaso, atento a las conversaciones del bar y a los reflejos en los espejos, como si la costumbre del riesgo no pudiera abandonarlo del todo. Afuera, la ciudad hervía con debates y opiniones encontradas. Las calles se llenaron de murales improvisados, de consignas pintadas con urgencia. Daniel sentía el tirón interno entre el deber y el deseo de desaparecer por un momento. Lucía lo percibía sin que él lo dijera, había aprendido a leer los silencios de los hombres que cargan secretos. Se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro, un gesto simple que lo ancló al presente. Él respiró hondo, permitiéndose una pausa que no figuraba en ningún informe. Esa misma noche, Samuel recibió un mensaje cifrado. No lo mostró, pero su expresión cambió lo suficiente para que Daniel lo notara. Había piezas sueltas que todavía no encajaban, actores secundarios que comenzaban a moverse con torpeza. El caso del bar había abierto una puerta, y detrás de ella se escondían redes de complicidad más amplias. Samuel pidió salir a tomar aire. Lucía se quedó con Daniel, observando la lluvia fina que comenzaba a caer, como si la ciudad intentara limpiarse a sí misma. Caminaron bajo un toldo estrecho, compartiendo un paraguas que los obligaba a acercarse. Lucía habló de su infancia, de una madre que le enseñó a no bajar la mirada, de noches en que la música era refugio. Daniel escuchaba con atención absoluta, sintiendo que cada palabra lo acercaba a una vida posible, una que no estaba definida por turnos nocturnos ni llamadas de emergencia. Se detuvieron frente a un escaparate apagado, y él la besó con una ternura que parecía pedir permiso al mundo.
No fue un beso apresurado, fue un acuerdo. Al regresar, Samuel los esperaba con una sonrisa medida. Dijo que todo estaba bajo control, una frase que rara vez significaba descanso. Propuso un brindis, no por victorias, sino por la claridad. El jazz subió de volumen, y por un momento el bar recuperó su función original, ser un refugio donde las historias se entrelazan sin exigencias. Un par de clientes reconocieron a los gemelos y se acercaron con respeto, agradeciendo en voz baja. Daniel respondió con humildad, Samuel, con discreción. Los días siguientes trajeron reuniones interminables y decisiones incómodas. Daniel volvió a los entrenamientos, a la disciplina que lo había formado, pero algo había cambiado. Lucía lo acompañaba cuando podía, sentándose en las gradas, leyendo o simplemente observando. Entre ejercicios y pausas, él le contaba fragmentos de su vida, cuidando de no cruzar líneas que no podían borrarse. Ella aceptaba esos límites con una madurez que lo desarmaba. En esos espacios, el amor se volvía un acto de paciencia. Samuel, por su parte, se sumergió en un laberinto de documentos y llamadas. Descubrió patrones, nombres que se repetían, silencios demasiado convenientes. Cada avance era una confirmación de que la noche del bar había sido apenas un síntoma. En una oficina sin ventanas, se permitió un café frío y una risa breve al recordar el absurdo de haber bailado mientras la tensión crecía. Pensó en Daniel y en Lucía, en cómo el caos a veces crea puentes improbables. Una tarde, Lucía recibió una invitación para hablar en una universidad. Dudó, temiendo convertirse en un símbolo que no había pedido. Daniel la animó, no con discursos, sino con presencia. Se sentó en la primera fila mientras ella hablaba de dignidad y de escuchar antes de juzgar. Sus palabras no eran grandilocuentes, eran honestas. Al terminar, una ovación contenida llenó el auditorio. Daniel la abrazó, orgulloso, consciente de que el valor adopta muchas formas. Esa noche, compartieron una cena sencilla en casa de Lucía. Cocinaron juntos, torpes y felices, riéndose de los errores. Daniel se permitió quitarse el traje mental de la gente, al menos por unas horas. Hablaron de viajes que no habían hecho, de música que los había salvado. Cuando el silencio llegó, no fue incómodo. Se quedaron en el sofá, respirando al mismo ritmo, mientras la ciudad seguía su curso implacable. El teléfono de Samuel sonó pasada la medianoche. Una pista concreta, un nombre que exigía acción. Se vistió con rapidez, enviando un mensaje breve a Daniel. No había alarmas, solo la sensación conocida de que el tablero volvía a moverse. Daniel leyó el mensaje y cerró los ojos un instante. Lucía lo observó, comprendiendo sin preguntas. Le ajustó la chaqueta y le dio un beso en la frente, un ritual nuevo que nacía del respeto mutuo. Salieron al amanecer, la luz pálida marcando los contornos de una ciudad que aún despertaba. Samuel condujo con calma, repasando escenarios. Daniel miró por la ventana, pensando en la fragilidad de los momentos felices y en la fuerza que, aun así, los sostiene. No sabían cuánto duraría esa misión ni qué revelaría. Sabían, eso sí, que la historia seguía desplegándose, lenta y obstinada, como una melodía que se resiste a resolver su último acorde. El operativo comenzó sin estridencias, como suelen hacerlo las cosas importantes. Samuel aparcó a una distancia prudente, y el silencio del amanecer parecía sostener la respiración junto a ellos. Daniel ajustó el reloj, no por costumbre, sino para anclarse al presente. En el edificio frente a ellos se acumulaban sombras antiguas, nombres que habían aprendido a esconderse tras insignias, favores que se pagaban con miedo. No era una red pequeña, era un sistema que había olvidado porque existía. Y, aún así, esa mañana no se sentía como una guerra, sino como una corrección necesaria. Entraron con precisión quirúrgica. Cada paso estaba ensayado, cada gesto tenía una razón. Samuel dirigía con voz baja y segura, y Daniel respondía con una calma que había aprendido en noches largas. Hubo puertas que cedieron, documentos que por fin vieron la luz, miradas que bajaron cuando la verdad se hizo inevitable. No hubo heroísmos teatrales, solo la contundencia de los hechos. Cuando todo terminó, el sol ya bañaba las ventanas, y el polvo en suspensión parecía confeti discreto de una victoria sobria. Las consecuencias se desplegaron como fichas de dominó. Renuncias, imputaciones, reformas anunciadas con palabras medidas. El caso dejó de ser un titular para convertirse en un punto de inflexión.
Samuel compareció ante auditorías con la misma serenidad con la que había conducido al amanecer. Daniel habló poco, prefiriendo que los documentos hablaran por él. La ciudad, por primera vez en mucho tiempo, pareció escuchar sin gritar. Lucía siguió su propio camino con una valentía que no buscaba aplausos. Recibió mensajes de desconocidos agradeciendo su voz, y también silencios incómodos que aprendió a no cargar. Daniel estuvo allí, no como protector, sino como compañero. Caminaban juntos por calles que ahora los reconocían con respeto, y cuando alguien se acercaba, era para decir gracias sin exigir nada más. Aprendieron a sostener esa gratitud sin dejar que los definiera. Una noche regresaron al bar de jazz. No había placa ni ceremonia, solo música y la luz cálida que había sido testigo de todo. El saxofón volvió a dibujar la misma melodía lenta, y Daniel invitó a Lucía a bailar. Se movieron con una confianza nueva, una que no necesitaba demostrar nada. Samuel observó desde la barra, brindando con una sonrisa sincera, consciente de que algunas historias se cierran mejor sin palabras. El amor, entendieron, no había sido un refugio para huir del mundo, sino una forma de volver a él con más cuidado. Daniel se permitió imaginar un futuro menos fragmentado. Lucía habló de proyectos, de un pequeño espacio cultural donde la música y la conversación fueran puentes. Samuel, fiel a su naturaleza, pensó en estructuras y garantías, en cómo asegurar que lo ganado no se diluyera con el tiempo. Entre los tres había una complicidad tranquila, una certeza compartida. Llegó el día en que los expedientes se archivaron y los titulares se apagaron. La ciudad siguió con su ritmo, pero algo había cambiado en su pulso. Daniel aceptó un nuevo rol, uno que le permitía formar a otros en la ética del cuidado y la precisión. Lucía inauguró su espacio con un concierto íntimo, el bar de jazz envió a su saxofonista, y la música volvió a unir lo que parecía distante. Samuel asistió sin anunciarse, sentado al fondo, satisfecho. Hubo despedidas suaves y promesas cumplidas. Daniel y Lucía viajaron por primera vez sin agendas ocultas. Caminaron por playas donde el tiempo parecía detenerse, y hablaron de hijos, de nombres posibles, de cómo enseñar a mirar sin miedo. No era una fantasía, era una conversación adulta, construida sobre lo vivido. Aprendieron que la felicidad no es la ausencia de riesgo, sino la elección consciente de permanecer. En el aniversario de aquella noche, regresaron al bar. No para recordar la amenaza, sino para celebrar la música. Daniel tomó el micrófono un instante, agradeció al lugar por haber resistido y se apartó. Lucía subió al escenario y leyó un breve texto sobre dignidad y escucha. Samuel, desde la sombra, asintió. Cuando el saxofón retomó la melodía, la sala entera pareció entender que la justicia también puede ser una danza lenta. Al final, no hubo un cierre estruendoso, sino algo más duradero. Un sistema que aprendió a mirarse, una ciudad que recuperó la confianza, y tres vidas que encontraron su forma de encajar sin renunciar a lo que eran. La historia no terminó con un aplauso, sino con un acuerdo silencioso entre quienes estuvieron allí, seguir adelante con los ojos abiertos, el corazón firme y la música sonando, recordando que incluso en la noche más tensa, hay pasos que conducen a la luz.